Hola, bienvenido a esta cápsula de Life Group. La palabra que te traigo en el día de hoy la encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 5 en adelante. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Acá nos estamos dando cuenta que Jesús les está haciendo una advertencia a sus discípulos. Pero también nos damos cuenta que lo primero en lo que ellos pensaron fue en que Jesús les estaba recriminando de que no habían traído pan. Jesús ya había multiplicado los panes y los pescados en 2 oportunidades. Y todavía esto era un tema de preocupación para ellos, para sus vidas. Jesús quería que ya fuera claro en la vida de ellos como en tu vida, que con Él no tenemos que estarnos preocupando por la provisión. Él ya ha cubierto todo este tema. Tenemos más bien que confiar en su fidelidad. La fidelidad de Dios es que Él se encarga de nosotros. Pero por otro lado, sí les estaba dando una advertencia acerca de la levadura, de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran 2 sectas del pueblo judío que tenían algo en común, pero también algo que las diferenciaba. Las 2 sectas se consideraban unos grupos súper espirituales, súper puros, súper santos, donde ellos se creían, mejor dicho, los que no pecaban. O en otras palabras, como eran pecadores, eran personas que honraban más la apariencia que la transparencia. Jesús en eso les estaba diciendo a ellos, tengan muchísimo cuidado de no ser personas que honran más la apariencia que la transparencia. Algo que es curioso con Jesús es que Jesús se sentía más cómodo con pecadores que mostraban que eran pecadores que con los super santos que él ni siquiera sabía quiénes eran, porque como no se mostraban tal cual como eran, sino más bien a cuestión de apariencias, pues estaban mostrando puras fachadas. Para el Señor es muy importante que nosotros nos presentemos ante Él tal cual como somos. Al Señor no podemos ocultarle nada nuestro, pues Él lo ha visto todo. Pero lo más lindo de esto es que a pesar de que Él conoce todo de nosotros, Él nos ama y Él nos busca. Nos damos cuenta cómo el Señor acá a través de eso también les está aclarando que no los había escogido porque ellos fueran los súper perfectos, sino a pesar de sus errores y sus defectos. Es muy importante que nosotros no caigamos en esto, porque si el Señor le estaba advirtiendo a sus discípulos que se cuidaran de esta levadura, es porque todos los seguidores de Jesús podríamos caer en estas falsas enseñanzas aún sin darnos cuenta. Tienes siempre que recordar que cuando Jesús nos llamó siendo pecadores. Y que ahora estamos cubiertos por su gracia, pero que no somos hombres perfectos. Porque algunas veces creemos que los hombres de Dios son perfectos y entonces pretendemos nosotros serlos para poder ser hombres de Dios. Te voy a contar algo, esto es algo mío. Desde que yo conocí al Señor, siempre deseaba y anhelaba ser pastor. Pero yo me imaginaba que los pastores pasaban 80 horas al día leyendo la palabra. Otras 80 horas al día orando. Sí, a pesar de que hay 24 horas solamente, yo creí que ellos pasaban 80 horas. Y que eran hombres súper perfectos, que no peleaban con sus esposas, que nunca se irritaban, que nunca subían la voz. En otras palabras, nunca cometían un error y por nada del mundo pecaban. Entonces, para poder ser pastor, yo me esforzaba por hacer todo esto. Pero la verdad es que al fin y al cabo me encontraba con la realidad de que somos seres imperfectos y que pecamos ocasionalmente. A pesar de eso, cuando el Señor me permite ser pastor, yo digo, bueno, pero yo no alcancé nada de lo que yo creía que tenía que ser para ser pastor. Y entonces es ahí cuando el Señor me ha hablado y me ha dicho que Él no nos llama porque somos perfectos, sino a pesar de lo imperfectos que nosotros somos. Y que decide usarnos a pesar de esa imperfección y que eso es lo hermoso de su gracia, que su gracia viene a cubrir toda esa imperfección. Cuando el Padre nos ve a través de Cristo y a pesar de nuestra imperfección, para Él somos perfectos. Pero nosotros tenemos es que cubrirnos de la gracia, no de la apariencia. Hoy lo que el Señor te está diciendo es que te ama tal cual como tú eres. Su gracia es la que te cubre y te invita a nunca cubrirte con la apariencia. Somos seres imperfectos, pero amados por un Padre que es perfecto. Hoy el Padre te viene a decir que te ama profundamente, no porque seas perfecto, sino a pesar de tu imperfección. Y que tranquilamente y cómodamente te presentes tal cual como tú eres delante de Él. El Señor quiere hoy recordarte que Él no está detrás de los justos, sino de los pecadores.
Bueno, espero que esta palabra te dé fuerzas, alientos y te ayude a conocer más a Papá Dios, como a mí también me permite conocerlo y valorar muchísimo más su gracia. Que Dios te bendiga. Bye.